¿Te has preguntado alguna vez sobre los secretos ocultos de Gedeón, el juez que derrotó a los madianitas? En este video, desentrañaremos la verdadera historia de Gedeón, más allá de su hazaña militar, revelando profundas verdades sobre la fe, la obediencia y el poder de Dios en acción. ¿Cómo un hombre que se consideraba insignificante llegó a liderar una de las victorias más milagrosas de Israel? ¿Qué lecciones espirituales y teológicas podemos aprender de su vida? Quédate con nosotros hasta el final para descubrir los secretos jamás revelados de Gedeón y cómo su historia puede inspirar nuestra propia fe. Comencemos. Gedeón es uno de los jueces más destacados del Antiguo Testamento, conocido por liderar a Israel en una de sus victorias más milagrosas contra los madianitas. Sin embargo, su historia es mucho más que una simple hazaña militar. A través de su vida, se revelan profundas verdades sobre la fe, la obediencia y el poder de Dios en acción. En este análisis, exploraremos el contexto histórico, las implicaciones teológicas y los mensajes subyacentes de la vida de Gedeón, desvelando los secretos jamás revelados de este juez que derrotó a Madián. Para comprender plenamente la historia de Gedeón, es esencial situarla en su contexto histórico y cultural. Los madianitas eran un pueblo nómada que, junto con los amalecitas y otros pueblos del este, oprimían a Israel, destruyendo sus cultivos y llevándose su ganado. Jueces capítulo 6, versículos del 1 al 5. Este periodo de opresión fue uno de los muchos ciclos de conflicto y redención que Israel experimentó durante la época de los jueces. La opresión de los madianitas duró 7 años, un tiempo en el que los israelitas se vieron reducidos a esconderse en cuevas y refugios de montaña, tratando desesperadamente de proteger lo poco que les quedaba. Los madianitas, junto con sus aliados, llegaban como una plaga sobre la tierra de Israel, devastando todo a su paso. Sus incursiones eran implacables y metódicas, dejando a Israel empobrecido y sin esperanza. Los israelitas no solo enfrentaban la pérdida de sus recursos vitales, sino también una constante amenaza a su seguridad y supervivencia. La desesperación y el sufrimiento que esto causó llevaron a los israelitas a clamar a Dios por ayuda y liberación. Este ciclo de opresión y súplica es un tema recurrente en el libro de Jueces. Cada vez que Israel se apartaba de Dios y caía en la idolatría, Dios permitía que fueran oprimidos por sus enemigos. En su angustia, el pueblo de Israel se volvía a Dios, pidiendo liberación, y Dios, en su misericordia, levantaba un juez para rescatarlos. En el caso de Gedeón, Dios escogió a un hombre que inicialmente se consideraba insignificante y falto de valor. Gedeón, hijo de Joás, fue llamado mientras realizaba una tarea humilde, trillar el trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas. Esta escena inicial es significativa, ya que ilustra la desesperación y el miedo que dominaban la vida en Israel durante este tiempo. Gedeón no era un guerrero ni un líder reconocido, era un hombre común, atrapado en las circunstancias de su pueblo. La elección de Gedeón por parte de Dios destaca un tema central en la narrativa bíblica. Dios a menudo elige a lo débil y lo insignificante para cumplir sus propósitos, demostrando así su poder y gloria. El llamado de Gedeón es un recordatorio de que Dios ve más allá de las apariencias externas y elige a aquellos que están dispuestos a confiar en Él y a seguir su dirección. La historia de Gedeón se sitúa en el periodo de los jueces, una época caracterizada por ciclos de idolatría, opresión, clamor a Dios y liberación. Este periodo, que abarca desde la muerte de Josué hasta el establecimiento de la monarquía, fue una era turbulenta y caótica en la que Israel enfrentó numerosos desafíos internos y externos.
Durante este tiempo, Israel no tenía un liderazgo centralizado. En lugar de un rey, el pueblo era gobernado por jueces, líderes locales que Dios levantaba para rescatar a Israel de la opresión y guiar al pueblo en momentos de crisis. Sin embargo, el libro de Jueces describe un patrón repetitivo: los israelitas se apartaban de Dios y caían en la idolatría. Dios permitía que fueran oprimidos por sus enemigos como consecuencia de su desobediencia. El pueblo clamaba a Dios en su angustia, y Dios respondía levantando un juez para liberarlos. Este ciclo es evidente en la historia de Gedeón. Los israelitas, habiéndose apartado de Dios y adorando a dioses extranjeros, cayeron bajo la opresión de los madianitas. Durante 7 años, los madianitas devastaron la tierra, destruyendo cultivos y robando ganado, lo que llevó al pueblo de Israel a la pobreza y la desesperación. Finalmente, en su sufrimiento, los israelitas clamaron a Dios por ayuda. Dios respondió al clamor del pueblo llamando a Gedeón, un hombre que inicialmente se veía a sí mismo como insignificante e inadecuado para la tarea. Este llamado y la subsecuente liberación de Israel por medio de Gedeón ilustran la fidelidad de Dios para con su pueblo, a pesar de su infidelidad. La intervención de Dios a través de Gedeón también muestra su poder para utilizar a individuos ordinarios para lograr propósitos extraordinarios. El periodo de los jueces es significativo porque refleja la lucha continua de Israel para mantenerse fiel a Dios en medio de influencias externas e internas que los llevaban a la idolatría. A través de la historia de Gedeón, podemos ver cómo Dios, en su misericordia, no abandona a su pueblo, sino que interviene repetidamente para rescatarlos y guiarlos de vuelta a Él. Además, la historia de Gedeón subraya la importancia de la obediencia y la fe en la relación de Israel con Dios. Gedeón tuvo que superar sus propios miedos y dudas para seguir el llamado de Dios, demostrando que la liberación y el éxito vienen cuando se confía y se obedece a Dios. Este tema resuena a lo largo del libro de Jueces y es un recordatorio constante de la necesidad de mantenerse fieles a Dios. Durante la época de Gedeón, muchos israelitas habían caído en la idolatría, adorando a dioses cananeos como Baal y Asera. Esta infidelidad espiritual provocó la ira de Dios y permitió la opresión madianita. Jueces capítulo 6, versículos del 25 al 32. La adopción de estas prácticas idolátricas no solo fue una traición a la alianza con Yahvé, sino que también socavó la identidad y cohesión del pueblo de Israel. Baal y Asera eran deidades cananeas prominentes, con Baal siendo considerado el dios de la tormenta y la fertilidad, y Asera, una diosa madre y consorte de él, el dios supremo cananeo. Los cultos a estos dioses involucraban rituales que a menudo incluían sacrificios y prácticas inmorales, contrarias a las enseñanzas y leyes de Yahvé. La atracción hacia estos cultos reflejaba el deseo de los israelitas de conformarse con las prácticas de las naciones vecinas, buscando seguridad y prosperidad a través de medios que estaban en desacuerdo con su fe. La adoración de Baal y Asera no solo era una cuestión de culto religioso, sino que también tenía profundas implicaciones sociales y políticas. Al adoptar estos cultos, los israelitas estaban rechazando activamente la soberanía de Yahvé y su llamado a ser un pueblo santo y separado. Este sincretismo religioso debilitó su relación con Dios y los hizo vulnerables a la opresión y a la explotación por parte de sus enemigos. La ira de Dios por la idolatría de Israel se manifestó en la forma de opresión por parte de los madianitas. Durante 7 años, los madianitas invadieron y devastaron la tierra de Israel, destruyendo cultivos y robando ganado, lo que resultó en una pobreza extrema y desesperación para el pueblo de Israel.
Este sufrimiento fue una consecuencia directa de su infidelidad y un llamado a la introspección y al arrepentimiento. En medio de esta situación desesperada, Dios llamó a Gedeón para que fuera el instrumento de liberación. Sin embargo, antes de que Gedeón pudiera liderar al pueblo contra los madianitas, tenía que confrontar la idolatría en su propia familia y comunidad. Dios le ordenó derribar el altar de Baal que pertenecía a su padre y cortar el poste sagrado de Acera junto a él. En su lugar, Gedeón debía construir un altar a Yahvé y ofrecer un sacrificio con uno de los toros de su padre. El acto de Gedeón de destruir el altar de Baal y erigir uno para Yahvé fue un acto de valentía y fe. Este gesto no solo desafió la práctica idolátrica de su familia y comunidad, sino que también reafirmó la soberanía de Yahvé y la necesidad de Israel de retornar a la adoración pura. Aunque este acto provocó la ira de los hombres de la ciudad, que querían matar a Gedeón, su padre Joás defendió a su hijo, sugiriendo que, si Baal era un dios, debería defenderse a sí mismo. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia de Gedeón y en la lucha de Israel contra la idolatría. Demostró que la verdadera liberación comenzaba con la restauración de la correcta adoración y la eliminación de la idolatría. Gedeón, habiendo demostrado su fidelidad a Dios, estaba ahora preparado para liderar a Israel contra los madianitas. La misión de Gedeón comenzó con un llamado a purificar a Israel de la idolatría, derribando los altares de Baal y construyendo un altar al Señor. Este acto inicial de purificación fue crucial para restaurar la relación de Israel con Yahvé y preparar al pueblo para la liberación de la opresión madianita. Gedeón, un hombre común que fue llamado por Dios mientras realizaba sus labores cotidianas, recibió una misión divina que iba más allá de la simple liberación militar. Dios le ordenó que primero abordara el problema espiritual de Israel, la idolatría. En su propia casa y comunidad, Gedeón debía derribar los altares dedicados a Baal y cortar el poste sagrado de Acera, símbolos de la infidelidad de Israel hacia Yahvé. Este mandato divino a Gedeón tenía un profundo significado. Antes de que Israel pudiera experimentar la liberación física de sus opresores, necesitaba una renovación espiritual. La idolatría no solo era una violación de los mandamientos de Dios, sino que también representaba una traición al pacto que Israel había hecho con Yahvé. Los altares de Baal y Acera eran una manifestación visible de esta traición, y su destrucción simbolizaba el arrepentimiento y el regreso a la verdadera adoración. Gedeón, aunque inicialmente temeroso, obedeció el llamado de Dios. Derribó el altar de Baal de su padre y construyó en su lugar un altar al Señor, ofreciendo un sacrificio con un toro, como Dios le había instruido. Este acto fue un desafío directo a la idolatría predominante y un testimonio público de la lealtad de Gedeón a Yahvé. A pesar del riesgo personal y la oposición de su comunidad, Gedeón demostró que la fidelidad a Dios debía prevalecer sobre el miedo y la conformidad. La reacción de la comunidad de Gedeón fue inmediata y violenta. Los hombres de la ciudad, al descubrir lo que había hecho, querían matar a Gedeón. Sin embargo, su padre Joás intervino, defendiendo a su hijo y argumentando que, si Baal era realmente un dios, debería poder defenderse a sí mismo. Esta defensa no solo salvó la vida de Gedeón, sino que también debilitó la posición de Baal en la comunidad, mostrando la impotencia del ídolo frente al verdadero Dios. El llamado a la pureza que Dios hizo a través de Gedeón es una lección poderosa sobre la importancia de la devoción y la obediencia a Dios. La purificación de la idolatría fue un paso esencial para que Israel pudiera recibir la ayuda y la liberación de Dios.
Este acto de fe y obediencia por parte de Gedeón preparó el camino para que Dios usara a Gedeón como líder militar y espiritual, guiando a Israel a la victoria sobre los madianitas. La vida de Gedeón está llena de eventos significativos y revelaciones espirituales. Gedeón fue llamado por Dios mientras trabajaba en secreto, trillando trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas. Este acto de esconder el trigo refleja el estado de opresión y miedo en el que vivía Israel debido a la constante amenaza de los madianitas. En este contexto de desesperación y necesidad, un ángel del Señor se le apareció a Gedeón, llamándolo valiente guerrero y asegurándole que Dios estaba con él. Jueces capítulo 6, versículos del 11 al 12. El ángel del Señor se presentó a Gedeón mientras él realizaba una tarea mundana y cotidiana, pero en un lugar inusual. Trillar trigo en un lagar, que normalmente se usaba para prensar uvas, subraya el miedo y la necesidad de esconderse de los enemigos. Esta escena inicial es muy reveladora, ya que muestra a Gedeón como alguien que, a pesar de las circunstancias adversas, seguía adelante, tratando de proteger y proveer para su familia. La aparición del ángel y las palabras que dirigió a Gedeón tienen un gran peso simbólico y espiritual. Llamar a Gedeón valiente guerrero cuando él se veía a sí mismo como el menor en su familia y sin recursos, fue una declaración profética sobre su verdadero potencial y el propósito divino para su vida. Esta afirmación también indica que Dios ve más allá de nuestras circunstancias presentes y limitaciones, y llama a las personas según su propósito divino y no según su estado actual. La garantía del ángel de que Dios está contigo fue un mensaje poderoso en un tiempo de gran angustia para Gedeón y su pueblo. Estas palabras no solo eran un consuelo, sino también un llamado a la acción y un recordatorio de la presencia constante de Dios, incluso en las situaciones más desesperadas. La presencia del ángel y el mensaje transmitido fueron una manifestación de la gracia y la intervención divina en medio de la opresión. La reacción inicial de Gedeón a este encuentro fue de duda e incredulidad. Preguntó por qué, si Dios estaba con ellos, estaban sufriendo tanto bajo la opresión de los madianitas. Esta respuesta honesta y llena de preguntas muestra la humanidad de Gedeón y su lucha interna. Sin embargo, este diálogo con el ángel fue el comienzo de una transformación profunda en Gedeón, donde pasó de ser un hombre temeroso y dudoso a un líder valiente y fiel. Este encuentro con el ángel del Señor fue un punto de inflexión en la vida de Gedeón. Le proporcionó la seguridad y el coraje necesarios para aceptar el llamado de Dios y liderar a Israel. La afirmación de su identidad como valiente guerrero y la promesa de la presencia de Dios con él prepararon a Gedeón para las tareas y desafíos que vendrían, incluyendo la destrucción de los altares de Baal y la conducción de Israel a la victoria sobre los madianitas. Este llamado inicial muestra cómo Dios elige a personas comunes para realizar obras extraordinarias y cómo ve el potencial en aquellos que se consideran a sí mismos insignificantes. La historia de Gedeón es un poderoso testimonio de cómo Dios puede transformar vidas ordinarias para cumplir con sus propósitos divinos y llevar a cabo actos extraordinarios. Gedeón se encontraba en una situación difícil y peligrosa, trillando trigo en un lagar para ocultarlo de los madianitas. Esta acción refleja la opresión y el miedo que predominaban en Israel durante ese tiempo. Gedeón no era un líder reconocido ni un guerrero valiente, era un hombre común, lleno de dudas y temores. Sin embargo, Dios vio más allá de su condición presente y percibió su verdadero potencial. El llamado de Gedeón por parte del ángel del Señor, que lo saludó como valiente guerrero, es una clara indicación de cómo Dios ve lo que los humanos no pueden ver.
Mientras que Gedeón se veía a sí mismo como el menor en su familia y sin importancia, Dios lo vio como un líder capaz de liberar a Israel. Este llamado inicial desafía la percepción que Gedeón tenía de sí mismo y revela la capacidad de Dios para ver el valor y la capacidad en aquellos que se sienten insignificantes. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Dios no se limita a elegir a los fuertes y poderosos, a menudo escoge a los humildes y aparentemente débiles para mostrar su poder y gloria. Al elegir a Gedeón, Dios demostró que su obra no depende de las capacidades humanas, sino de su poder divino. Este principio es un tema recurrente en la Biblia, donde Dios utiliza a personas comunes para cumplir con sus planes extraordinarios, desde Moisés, un pastor tartamudo, hasta David, un joven pastor que se convirtió en rey. El llamado de Gedeón también destaca la importancia de la obediencia y la fe. A pesar de sus dudas iniciales, Gedeón respondió al llamado de Dios y, con el tiempo, se transformó en el líder que Israel necesitaba. Su historia nos recuerda que la disposición a escuchar y obedecer a Dios es fundamental para ser utilizado por Él. La fe de Gedeón, aunque inicialmente débil, creció a medida que experimentaba la fidelidad y el poder de Dios. Este llamado inicial también nos enseña que Dios puede usar nuestras debilidades y convertirlas en fortalezas. Gedeón, que inicialmente se escondía de sus enemigos, se convirtió en un guerrero valiente que lideró a Israel en la victoria. Esta transformación es un testimonio del poder de Dios para cambiar vidas y utilizar a personas comunes para llevar a cabo su voluntad. En resumen, el llamado de Gedeón muestra cómo Dios elige a personas comunes para realizar obras extraordinarias y cómo ve el potencial en aquellos que se consideran a sí mismos insignificantes. Esta historia nos recuerda que Dios no se limita a las capacidades humanas, sino que ve más allá de nuestras debilidades y nos capacita para cumplir con su propósito. La disposición a obedecer y la fe en Dios son fundamentales para ser utilizados por Él y a través de su poder, nuestras debilidades pueden convertirse en fortalezas. Gedeón comenzó su misión derribando el altar de Baal de su padre y construyendo un altar al Señor en su lugar, demostrando su compromiso con Dios y su rechazo a la idolatría. Jueces capítulo 6, versículos del 25 al 27. Este acto inicial no solo fue un desafío directo a las prácticas idolátricas prevalentes en su comunidad, sino también una declaración audaz de lealtad a Yahvé. Gedeón recibió instrucciones claras de Dios: debía destruir el altar de Baal que pertenecía a su padre y cortar el poste sagrado de acera que estaba junto a él. En su lugar, debía construir un altar adecuado para el Señor y ofrecer un sacrificio utilizando la madera del poste de acera. Esta tarea era peligrosa y arriesgada, ya que implicaba desafiar abiertamente las creencias y prácticas religiosas de su propia familia y comunidad. A pesar del riesgo, Gedeón obedeció el mandato divino. Lo hizo de noche, por miedo a la reacción de su familia y de los hombres de la ciudad,
pero su acto de valentía y fe fue innegable. Derribar el altar de Baal simbolizaba la ruptura con la idolatría y el rechazo a los falsos dioses que habían llevado a Israel a la opresión y el sufrimiento. Al construir un nuevo altar al Señor, Gedeón reafirmaba la soberanía de Yahvé y su compromiso con la verdadera adoración. Este acto de demolición del altar de Baal y la construcción de un nuevo altar al Señor marcó el comienzo de la misión de Gedeón. Fue una acción simbólica que representó la necesidad de purificación y rededicación a Dios antes de que Israel pudiera ser liberado de sus opresores. La idolatría había sido una causa fundamental de los problemas de Israel, y este acto de purificación espiritual era necesario para restaurar la relación del pueblo con Yahvé. La reacción de la comunidad al descubrir lo que Gedeón había hecho fue de indignación y furia. Los hombres de la ciudad exigieron que Gedeón fuera entregado para ser ejecutado. Sin embargo, su padre Joás defendió a Gedeón, diciendo que, si Baal era un dios, debería poder defenderse a sí mismo. Esta defensa no solo salvó a Gedeón, sino que también debilitó la credibilidad de Baal y fortaleció la fe de la comunidad en Yahvé. La demolición del altar de Baal por parte de Gedeón es un recordatorio poderoso de que la verdadera adoración a Dios a menudo requiere valentía y una ruptura con las prácticas y creencias erróneas del pasado. Este acto de obediencia y fe preparó a Gedeón para su papel como líder y juez en Israel. Al poner a Dios en primer lugar y rechazar la idolatría, Gedeón estableció un fundamento espiritual sólido sobre el cual se construirían sus futuras victorias. Gedeón pidió varias señales a Dios para confirmar su llamado, incluyendo el famoso episodio del vellón, donde pidió que el vellón estuviera mojado y el suelo seco, y luego al revés, Jueces 6, 36-40. Estas pruebas de fe no solo reflejan las dudas y temores de Gedeón, sino también la paciencia y la disposición de Dios para proporcionar la confirmación necesaria para fortalecer su fe. El llamado de Gedeón a liderar a Israel contra los madianitas fue una tarea monumental y llena de peligros. A pesar de haber sido visitado por un ángel del Señor y de haber recibido instrucciones claras, Gedeón todavía luchaba con dudas e inseguridades sobre su capacidad y el favor divino. Para obtener la seguridad que necesitaba, Gedeón pidió señales específicas a Dios. El episodio del vellón es quizás el más conocido de estas pruebas. Primero, Gedeón pidió a Dios que, durante la noche, hiciera que un vellón de lana colocado en el suelo estuviera mojado con rocío, mientras que el suelo a su alrededor permaneciera seco. Dios respondió a esta petición, y al día siguiente, Gedeón exprimió el vellón y obtuvo suficiente agua para llenar un tazón. Sin embargo, Gedeón, aún buscando una confirmación adicional, pidió a Dios que invirtiera la señal la noche siguiente, que el vellón permaneciera seco y que el suelo estuviera mojado con rocío. Una vez más, Dios cumplió con la petición de Gedeón, proporcionando la señal solicitada. Estas pruebas de fe son significativas por varias razones. Primero, muestran la humanidad de Gedeón y su necesidad de seguridad y confirmación en su llamado. A pesar de haber visto y experimentado ya la intervención divina, Gedeón buscaba una confirmación tangible para superar sus miedos y dudas. Este deseo de señales adicionales no era un signo de incredulidad, sino de una búsqueda sincera de certeza en su misión divina. Segundo, la respuesta de Dios a las peticiones de Gedeón demuestra su paciencia y comprensión. Dios no reprende a Gedeón por sus dudas, sino que, en cambio, proporciona las señales solicitadas para fortalecer su fe. Esta interacción refleja el carácter de Dios,
dispuesto a apoyar y reafirmar a aquellos a quienes llama, incluso cuando necesitan pruebas adicionales para confiar plenamente. El episodio del vellón también destaca la importancia de la fe en acción. A través de estas pruebas, Gedeón no solo buscaba confirmación, sino que también estaba dispuesto a actuar en base a las señales que recibía. Cada señal fortaleció su resolución y su disposición a obedecer el llamado de Dios, preparándolo para las tareas y desafíos que tenía por delante. Dios instruyó a Gedeón a reducir su ejército de 32,000 hombres a solo 300, para que Israel no pudiera atribuirse la victoria a sí mismo, sino reconocer que fue obra del Señor. Jueces capítulo 7, versículos del 2 al 7. Esta drástica reducción no solo demostró la soberanía y poder de Dios, sino que también fue una prueba suprema de fe y obediencia para Gedeón y su ejército. Al prepararse para la batalla contra los madianitas, Gedeón reunió un ejército considerable de 32,000 hombres. Sin embargo, Dios le dijo a Gedeón que este número era demasiado grande, ya que Israel podría atribuirse la victoria a su propia fuerza en lugar de reconocer la intervención divina. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. Para evitar esto, Dios ordenó a Gedeón que redujera su ejército. Primero, Gedeón anunció que cualquiera que tuviera miedo o temblara podía regresar a casa. Esta proclamación resultó en la partida de 22,000 hombres, dejando solo 10,000. Pero Dios aún consideraba que este número era demasiado grande. Entonces, Dios instruyó a Gedeón a llevar a los hombres al agua y observar cómo bebían. Aquellos que lamieron el agua con la lengua, como los perros, fueron separados de aquellos que se arrodillaron para beber. Solo 300 hombres bebieron de la manera que Dios había señalado, y estos fueron los elegidos para ir a la batalla. Esta reducción del ejército a solo 300 hombres fue una clara demostración del poder de Dios. Al enfrentarse a un enemigo mucho más numeroso, era evidente que cualquier victoria no sería posible por la fuerza humana, sino solo por la intervención divina. Dios quería que Israel supiera sin lugar a dudas que su salvación venía de Él y no de su propio poder o habilidad. Para Gedeón, esta reducción fue una prueba de fe y obediencia. Confiar en Dios en medio de la incertidumbre y el peligro requirió un gran coraje. Gedeón había visto señales y había recibido confirmaciones del llamado de Dios, pero ahora debía actuar en completa dependencia de Él. La obediencia de Gedeón a estas instrucciones aparentemente ilógicas mostró su creciente confianza en Dios y su disposición a seguir su voluntad, a pesar de los riesgos aparentes. Para los 300 hombres que quedaron, su valentía y disposición a seguir a Gedeón en estas circunstancias tan desalentadoras reflejaron una fe y confianza extraordinarias en el liderazgo de Gedeón y en el poder de Dios. Sabían que la batalla sería dura y que las probabilidades estaban en su contra, pero también entendieron que estaban participando en un plan divino más grande. En última instancia, la victoria de Gedeón y sus 300 hombres sobre los madianitas no solo liberó a Israel de la opresión, sino que también fue un poderoso testimonio de la soberanía de Dios. Esta victoria inverosímil dejó claro a todo Israel y a sus enemigos que el Dios de Israel es poderoso y fiel.
A través de esta experiencia, el pueblo de Israel fue llevado a una comprensión más profunda de la necesidad de confiar en Dios y de darle a Él la gloria por sus victorias. Gedeón y sus 300 hombres derrotaron a los madianitas utilizando una estrategia inusual, tocando trompetas, rompiendo cántaros y gritando, lo que causó confusión y pánico en el campamento enemigo. Jueces capítulo 7, versículos del 16 al 22. Esta estrategia inusual y aparentemente ilógica no solo demostró la creatividad y poder de Dios, sino que también subrayó la importancia de la obediencia y la fe en los planes divinos. Después de reducir su ejército a solo 300 hombres, Gedeón recibió de Dios una estrategia que desafiaba las convenciones militares tradicionales. En lugar de usar espadas, arcos o cualquier arma convencional, Gedeón armó a sus hombres con trompetas, cántaros vacíos y antorchas ocultas dentro de los cántaros. Este plan, diseñado por Dios, tenía el propósito de causar confusión y pánico en el campamento madianita, llevando a su derrota sin una confrontación directa. Gedeón dividió a sus 300 hombres en 3 grupos y les dio instrucciones precisas. Alrededor de la medianoche, cuando el cambio de guardia aseguraba un mayor desconcierto entre los soldados enemigos, Gedeón y sus hombres tomaron posiciones alrededor del campamento madianita. Siguiendo las instrucciones de Gedeón, todos tocaron sus trompetas, rompieron los cántaros, revelaron las antorchas y gritaron, por Yahvé y por Gedeón. El sonido repentino de 300 trompetas, el ruido de los cántaros rompiéndose y el destello de las antorchas en la oscuridad causaron un caos indescriptible en el campamento enemigo. Los madianitas, sorprendidos y confundidos, creyeron que estaban siendo atacados por un ejército mucho mayor. Presa del pánico, comenzaron a atacarse unos a otros en la oscuridad, lo que llevó a una desorganización completa y a una huida desesperada. Esta estrategia divina subraya varias lecciones importantes. Primero, muestra la creatividad y el poder de Dios en situaciones aparentemente imposibles. Dios no se limita a las tácticas humanas convencionales, su sabiduría y poder van más allá de nuestra comprensión. Al confiar en el plan divino, Gedeón y sus hombres fueron capaces de lograr una victoria espectacular sin necesidad de recurrir a la fuerza bruta. Segundo, la estrategia destaca la importancia de la obediencia y la fe. Gedeón y sus hombres podrían haber dudado de la efectividad de un plan tan inusual, pero eligieron confiar en la dirección de Dios. Su obediencia y fe en medio de la incertidumbre fueron cruciales para el éxito de la misión. Este acto de confianza total en Dios no solo llevó a la victoria, sino que también fortaleció la fe de los israelitas en el poder y la fidelidad de su Dios. Además, la victoria obtenida a través de esta estrategia inusual aseguró que el crédito y la gloria fueran dados a Dios. Al utilizar un método tan poco convencional, quedó claro que la victoria no fue resultado de la destreza militar de Israel, sino de la intervención divina. Esto ayudó a reforzar la comprensión de Israel de que su fuerza y salvación dependían de Dios y no de sus propios esfuerzos. La reducción del ejército de Gedeón simboliza la necesidad de depender completamente de Dios para la victoria. Este acto de reducción, pasando de 32,000 hombres a solo 300, demuestra claramente que el poder y la salvación vienen de Dios, no de la fuerza humana. Esta lección de dependencia total en Dios se destaca como uno de los símbolos más poderosos en la historia de Gedeón. La drástica reducción del ejército fue una prueba de fe tanto para Gedeón como para los soldados que permanecieron con él. Desde una perspectiva humana,
reducir un ejército en tal magnitud ante un enemigo numeroso y bien armado parecía una estrategia suicida. Sin embargo, Dios quiso dejar en claro que la victoria no se conseguiría por medios humanos, sino por su poder y voluntad. Este simbolismo nos enseña que, en nuestras propias vidas, debemos confiar en Dios más que en nuestras propias habilidades y recursos. Esta dependencia total en Dios se convierte en un principio fundamental de la fe. Al reducir el ejército, Dios estaba asegurándose de que cuando la victoria se lograra, no habría duda de que fue su mano la que la hizo posible. Esta lección es aplicable a muchas situaciones de la vida donde, frente a desafíos abrumadores, debemos recordar que nuestra verdadera fuerza y esperanza residen en Dios y no en nuestras capacidades. La historia de Gedeón nos muestra que la confianza en Dios implica a menudo rendirse a su plan, incluso cuando no entendemos completamente cómo funcionará. Gedeón, al obedecer las instrucciones de Dios para reducir su ejército, demostró una fe profunda y una disposición a confiar en el plan divino. Esta acción no solo preparó a Israel para la victoria, sino que también reforzó su comprensión de la naturaleza de su relación con Dios, una relación basada en la dependencia y la confianza. Además, la reducción del ejército de Gedeón destaca el principio de que Dios puede hacer mucho con poco. Esta verdad se repite a lo largo de las Escrituras, donde Dios a menudo usa lo débil, lo pequeño y lo insignificante para llevar a cabo sus grandes propósitos. La historia de Gedeón y sus 300 hombres nos recuerda que, independientemente de cuán limitados nos sintamos, Dios puede obrar poderosamente a través de nosotros si dependemos de Él. Este simbolismo de dependencia de Dios es una llamada a la humildad. Nos invita a reconocer nuestras limitaciones y a confiar en el poder ilimitado de Dios. Es un recordatorio de que, aunque nuestras fuerzas sean insuficientes, la gracia y el poder de Dios son más que suficientes para superar cualquier obstáculo. LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Hey everybody, welcome to your 30-second laughing session brought to you by The Laughing Cow. Ready to laugh? In 3, 2, 1, and... Okay! Great job, everybody! Now unpeel a wedge of The Laughing Cow Light Spreadable Cheese, a delicious snack with 2 grams of protein and 25 calories per wedge. Feels good to have a cow, huh? La victoria de Gedeón sobre los madianitas, lograda a través de una fuerza tan reducida, es una demostración tangible de este principio. Las múltiples pruebas que Gedeón pidió a Dios reflejan la importancia de buscar confirmación divina y actuar con certeza en la voluntad de Dios. Estas pruebas no solo muestran la humanidad y las dudas de Gedeón, sino que también subrayan la paciencia y la disposición de Dios para proporcionar la seguridad necesaria para fortalecer nuestra fe y guiar nuestras acciones. Gedeón, consciente de la enormidad de la tarea que tenía por delante, buscó repetidamente señales claras de Dios para asegurarse de que estaba actuando según su voluntad. La más famosa de estas pruebas es el episodio del vellón. Gedeón pidió a Dios que, durante una noche, hiciera que un vellón de lana colocado en el suelo estuviera mojado con rocío, mientras que el suelo a su alrededor permaneciera seco. Dios respondió a esta petición, y al día siguiente, Gedeón encontró el vellón empapado y el suelo seco. Aún
buscando más confirmación, Gedeón pidió que la señal se invirtiera la noche siguiente, que el vellón permaneciera seco y que el suelo estuviera mojado con rocío. Una vez más, Dios cumplió con la petición de Gedeón, proporcionando la señal solicitada. Estas pruebas de fe subrayan varios puntos clave. Primero, las pruebas de Gedeón muestran que es natural tener dudas y buscar confirmación cuando enfrentamos tareas difíciles o inciertas. Gedeón, a pesar de haber recibido un llamado divino, necesitaba una seguridad adicional para poder actuar con confianza. Este aspecto de su historia nos recuerda que está bien buscar la confirmación de Dios y que esto no disminuye nuestra fe, sino que puede fortalecerla. Segundo, la paciencia de Dios con Gedeón destaca su comprensión y disposición a guiar a sus siervos. En lugar de reprochar a Gedeón por sus dudas, Dios respondió a sus peticiones con señales claras y específicas. Esta interacción refleja el carácter de Dios, dispuesto a brindar el apoyo y la seguridad necesarios para que podamos cumplir con su voluntad. Esto nos enseña que podemos acercarnos a Dios con nuestras inquietudes y confiar en que Él responderá de manera que fortalezca nuestra fe. Tercero, las pruebas de fe de Gedeón enfatizan la importancia de actuar con certeza en la voluntad de Dios. Una vez que Gedeón recibió las confirmaciones divinas que buscaba, estaba listo para actuar con determinación y obediencia. Este aspecto de su historia nos desafía a buscar claridad y confirmación en nuestra relación con Dios y a actuar con convicción una vez que tengamos la certeza de su dirección. Además, estas pruebas nos enseñan que la fe no es una ausencia de dudas, sino la voluntad de buscar a Dios y confiar en sus respuestas. La fe de Gedeón, fortalecida por las señales divinas, le permitió liderar a Israel con confianza y coraje. Esta lección es crucial para nuestra vida espiritual, recordándonos que la búsqueda de confirmación y la dependencia de Dios en nuestras decisiones es una parte vital de una fe madura y activa. Gedeón comenzó como un hombre inseguro y temeroso, pero a través de su fe y obediencia, se transformó en un líder valiente y confiado en la provisión y poder de Dios. Esta transformación es un poderoso testimonio de cómo Dios puede cambiar vidas y utilizar a personas comunes para llevar a cabo sus propósitos extraordinarios. Inicialmente, Gedeón se nos presenta como un hombre lleno de dudas y miedos. Cuando el ángel del Señor lo encontró, estaba trillando trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas, un acto que refleja su temor y la opresión que sufría Israel. Gedeón se consideraba el menor en su familia y sin importancia, lejos de la imagen de un líder o guerrero. Sin embargo, Dios vio más allá de sus inseguridades y lo llamó valiente guerrero, demostrando que Dios ve nuestro verdadero potencial, incluso cuando nosotros no lo vemos. La transformación de Gedeón de cobarde a guerrero comenzó con su disposición a obedecer el llamado de Dios. A pesar de sus dudas, Gedeón derribó el altar de Baal de su padre y construyó un altar al Señor, un acto de fe y desafío contra la idolatría prevalente. A medida que Gedeón obedecía a Dios y veía su fidelidad en acción, su confianza y valentía crecieron. La culminación de esta transformación se vio en la reducción del ejército de Gedeón y la estrategia inusual que Dios le dio para derrotar a los madianitas. Al seguir fielmente las instrucciones divinas, Gedeón mostró una confianza total en Dios, liderando a sus 300 hombres en una victoria milagrosa que solo podía atribuirse al poder de Dios. Esta victoria no solo liberó a Israel de la opresión, sino que también consolidó a Gedeón como un líder valiente y dependiente de Dios. La victoria de Gedeón no solo liberó a Israel de la opresión, sino que también restauró la fe del pueblo en el Dios verdadero, apartándolos de la idolatría.
Este impacto comunitario es un ejemplo claro de cómo una vida transformada por la fe puede influir y revitalizar a toda una comunidad. La opresión de los madianitas había llevado a Israel a un estado de desesperación y alejamiento de Dios. La idolatría se había arraigado profundamente y la fe en Yahvé estaba en decadencia. La intervención de Gedeón, comenzando con la demolición del altar de Baal, fue un acto simbólico que marcó el inicio de un retorno a la verdadera adoración. La victoria milagrosa de Gedeón, lograda con solo 300 hombres, fue una prueba irrefutable del poder de Dios. Esta victoria demostró que Yahvé era el verdadero Dios de Israel, capaz de salvar y liberar a su pueblo contra todas las probabilidades. Al ver cómo Dios había actuado poderosamente a través de Gedeón, el pueblo de Israel fue inspirado a abandonar la idolatría y a renovar su fe en Yahvé. Este impacto en la comunidad subraya la importancia de la fe y la obediencia no solo en la vida personal, sino también en la vida comunitaria. La transformación y el liderazgo de Gedeón tuvieron un efecto multiplicador, animando a otros a seguir a Dios y a confiar en su provisión y poder. La restauración de la fe del pueblo fue una consecuencia directa de la valentía y la dependencia de Gedeón en Dios. La elección de Gedeón, un hombre de la tribu menor de Manasés y el menor en la casa de su padre, destaca que Dios puede usar a cualquier persona, independientemente de su estatus o antecedentes, para cumplir sus propósitos. Este principio subraya la inclusión y la capacidad de Dios para ver el potencial en todos, independientemente de su posición social o su historia personal. Gedeón provenía de una familia humilde y de una tribu que no era destacada en Israel. Se veía a sí mismo como el menor y, por lo tanto, menos importante en su propia familia. A primera vista, Gedeón no parecía el candidato ideal para liderar a Israel contra los poderosos madianitas. Sin embargo, esta elección por parte de Dios enfatiza que Él no se basa en las calificaciones humanas para determinar a quién llama para sus misiones. En cambio, Dios ve el corazón y el potencial de cada individuo. Al elegir a Gedeón, Dios demostró que su poder se perfecciona en la debilidad y que su llamado no se limita a los poderosos, ricos o socialmente destacados. Esta elección muestra que Dios valora la disponibilidad y la disposición de una persona a obedecer y confiar en Él, más que su estatus o habilidades inherentes. Gedeón, a pesar de sus dudas e inseguridades iniciales, fue capaz de confiar en Dios y, a través de esa fe, se convirtió en un líder valiente y eficaz. El llamado de Gedeón nos recuerda que todos tienen un papel que desempeñar en el plan de Dios. No importa cuál sea nuestra posición en la sociedad, nuestro trasfondo o nuestras limitaciones percibidas, Dios puede usarnos de maneras significativas y poderosas. Esto nos anima a no subestimar nuestro valor y nuestro potencial en los ojos de Dios. Cada individuo, sin importar cuán insignificante se sienta, puede ser un instrumento en las manos de Dios para lograr grandes cosas. Adobe Acrobat Studio, your new foundation. Use PDF spaces to generate a presentation. Grab your docs, your permits, your moves. AI levels up your pitch, gets it in a groove. Choose a template with your timeless cool. Come on now, let's flex those tools. Draft, design, deliver, make it sing. AI builds the deck so you can build that thing. Do that, do that, do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. TaxAct knows every small business owner has different tax filing needs. With TaxAct, you can file yourself with the help of an expert, or TaxAct can do it all for you. You're the boss, the head honcho, the top banana. And TaxAct is like your loyal, trusty tax aide, ready to pounce on any tax needs you might have. TaxAct is dying to pounce on some small business tax needs.
TaxAct. Let's get them over with. Además, la historia de Gedeón nos enseña que la verdadera fortaleza y capacidad vienen de Dios. Cuando nos sentimos inadecuados o incapaces, podemos recordar que Dios elige a personas comunes y las capacita para hacer lo extraordinario. Su elección de Gedeón es un recordatorio de que nuestras debilidades pueden ser transformadas en fortalezas a través de la fe y la obediencia a Dios. Este principio de llamado a todos es una fuente de esperanza y motivación. Nos insta a estar abiertos y dispuestos a responder al llamado de Dios, sabiendo que Él puede usarnos de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Nos desafía a ver más allá de nuestras limitaciones y a confiar en el poder y la sabiduría de Dios para guiarnos y capacitarnos. A través de Gedeón, Dios no solo liberó a Israel de sus enemigos físicos, sino también de su opresión espiritual, guiándolos de vuelta a la adoración pura y verdadera. Este doble acto de liberación y restauración subraya el compromiso de Dios no solo con la libertad física de su pueblo, sino también con su renovación espiritual y rededicación a la verdadera adoración. Gedeón, inicialmente un hombre inseguro y temeroso, fue elegido por Dios para llevar a cabo una misión crucial: liberar a Israel de la opresión de los madianitas. Esta opresión no solo se manifestaba en términos físicos y económicos, sino que también había una profunda dimensión espiritual. La idolatría había arraigado en Israel, alejándolos de la verdadera adoración a Yahvé y contribuyendo a su sufrimiento y opresión. El primer acto significativo de Gedeón fue derribar el altar de Baal que pertenecía a su padre y construir un altar al Señor en su lugar. Este acto de valentía simbolizó el inicio de la restauración espiritual de Israel. Al destruir el símbolo de la idolatría y erigir un altar a Yahvé, Gedeón estaba declarando que la verdadera adoración debía ser restaurada y que la fidelidad a Dios era primordial para la liberación y la bendición del pueblo. La victoria militar de Gedeón contra los madianitas, lograda con un pequeño ejército de solo 300 hombres, fue una demostración clara del poder de Dios y una confirmación de que la liberación de Israel no era solo un acto humano, sino una intervención divina. Esta victoria no solo liberó a Israel de sus opresores físicos, sino que también sirvió como un poderoso testimonio del poder de Yahvé y su capacidad para salvar a su pueblo. Sin embargo, la misión de Gedeón no se limitó a la liberación física. A través de su liderazgo, Gedeón guió a Israel de vuelta a la adoración pura y verdadera. La idolatría, que había sido una fuente de opresión espiritual, fue confrontada y erradicada. El pueblo de Israel, al ver el poder de Dios manifestado a través de Gedeón, fue inspirado a abandonar sus ídolos y a renovar su compromiso con Yahvé. Esta redención y restauración espiritual tuvieron un impacto duradero en la vida de Israel. La historia de Gedeón nos muestra que la verdadera liberación debe incluir tanto la dimensión física como la espiritual. La opresión externa y la infidelidad interna deben ser abordadas para que el pueblo de Dios pueda experimentar una renovación completa y vivir en la plenitud de su bendición. El proceso de redención y restauración también subraya el amor y la misericordia de Dios. A pesar de la infidelidad y la idolatría de Israel, Dios respondió a su clamor y levantó a Gedeón como un instrumento de salvación. Este acto de gracia muestra que Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a su pueblo cuando se vuelven a Él con sinceridad y arrepentimiento. La vida de Gedeón muestra la importancia del arrepentimiento y la obediencia a Dios. Al derribar el altar de Baal, Gedeón dio un paso decisivo en contra de la idolatría y a favor de la pureza espiritual. Este acto de valentía y fidelidad no solo marcó el comienzo de la misión de Gedeón,
sino que también simbolizó un retorno a la devoción y la obediencia a Yahvé. Gedeón fue llamado a una tarea peligrosa y desafiante, enfrentarse a la idolatría arraigada en su propia familia y comunidad. Al obedecer el mandato divino de derribar el altar de Baal y construir un altar al Señor, Gedeón demostró un arrepentimiento genuino y un compromiso firme con la verdadera adoración. Este acto de derribar el altar no fue solo un gesto simbólico, sino una declaración pública de rechazo a la idolatría y una afirmación de la soberanía de Dios. La obediencia de Gedeón, a pesar de sus temores iniciales, subraya la importancia de actuar conforme a la voluntad de Dios, incluso cuando ello implica riesgo personal. Su disposición a seguir las instrucciones divinas y a purificar su entorno de prácticas idolátricas refleja una transformación interna y una alineación con los propósitos de Dios. Este paso de arrepentimiento y obediencia fue crucial para la liberación de Israel, ya que preparó el terreno para que Dios obrara poderosamente a través de él. La liberación lograda por Gedeón tuvo un impacto duradero, demostrando que cuando el pueblo de Dios se arrepiente y obedece, pueden experimentar liberación y bendición. La victoria sobre los madianitas no solo fue una hazaña militar impresionante, sino también una manifestación del favor y la intervención divina en respuesta a la fidelidad y la obediencia del pueblo. El acto de Gedeón de derribar el altar de Baal y la subsecuente victoria militar sirvieron como catalizadores para un avivamiento espiritual en Israel. La valentía de Gedeón y su compromiso con la pureza espiritual inspiraron al pueblo a abandonar la idolatría y a renovar su lealtad a Yahvé. Este cambio de corazón y la vuelta a la verdadera adoración trajeron consigo la liberación de la opresión y la restauración de la paz y la prosperidad en la nación. La historia de Gedeón ilustra cómo el arrepentimiento y la obediencia pueden transformar no solo la vida de un individuo, sino también la de toda una comunidad. La acción decidida de Gedeón de purificar su entorno y obedecer a Dios sin reservas tuvo repercusiones profundas y duraderas en Israel. El pueblo, al ver el poder de Dios manifestado a través de Gedeón, fue motivado a seguir su ejemplo y a vivir conforme a los mandamientos divinos. Esta transformación y liberación no se limitaron al ámbito espiritual, sino que también tuvieron implicaciones prácticas y tangibles. La opresión de los madianitas había llevado a Israel a la pobreza y la desesperación. La intervención de Dios a través de Gedeón no solo los liberó de sus enemigos, sino que también restauró su seguridad, su dignidad y su esperanza. La obediencia a Dios trajo consigo bendiciones y una renovación de la relación del pueblo con su Creador. Gedeón restauró la fe de Israel en Dios, demostrando que la verdadera victoria viene a través de la fe y la obediencia. Su liderazgo inspiró al pueblo a volver a confiar en Dios y a rechazar la idolatría. Desde el momento en que derribó el altar de Baal hasta la sorprendente victoria sobre los madianitas con solo 300 hombres, Gedeón mostró que el poder y la salvación de Israel dependían completamente de Yahvé. La vida de Gedeón está marcada por momentos de profunda dependencia de Dios. Al pedir señales divinas para confirmar su llamado y reducir drásticamente su ejército según las instrucciones de Dios, Gedeón subrayó la importancia de actuar con fe y obediencia. Estos actos no solo fortalecieron su propia fe, sino que también sirvieron como un poderoso ejemplo para el pueblo de Israel. A través de su liderazgo, Gedeón demostró que confiar en Dios y seguir sus mandamientos era la clave para obtener la victoria y la liberación. La restauración de la fe en Israel bajo el liderazgo de Gedeón se reflejó en la vuelta del pueblo a la verdadera adoración. Después de años de idolatría y opresión, el pueblo vio de primera mano cómo Dios intervenía cuando ellos se arrepentían y obedecían.
Esta restauración de la fe no solo trajo una liberación temporal, sino que también cimentó en la conciencia del pueblo la realidad de que Yahvé era su verdadero protector y guía. La fidelidad y el coraje de Gedeón inspiraron a Israel a confiar nuevamente en Dios y a rechazar los falsos dioses que los habían llevado a la ruina. Aunque Gedeón tuvo fallos, su historia resalta que Dios puede usar a individuos imperfectos para llevar a cabo su plan perfecto. Su legado es un testimonio del poder transformador de la fe y la obediencia. A lo largo de su vida, Gedeón enfrentó sus propias inseguridades y debilidades, pero cada vez que se volvió a Dios, encontró la fortaleza y la guía necesarias para cumplir con su misión. Uno de los aspectos más significativos del legado de Gedeón es cómo su vida demuestra que la perfección humana no es un requisito para ser utilizado por Dios. Gedeón cometió errores, como el episodio del efod que llevó al pueblo de vuelta a la idolatría después de su muerte. Sin embargo, estos fallos no anulan el impacto positivo de su liderazgo y su papel en la liberación de Israel. En lugar de enfocarse en las imperfecciones, la historia de Gedeón destaca la gracia de Dios y su capacidad para trabajar a través de personas imperfectas. El legado de Gedeón es también un recordatorio de que el verdadero poder y la transformación vienen de Dios. Su vida enseña que cuando actuamos en fe y obediencia, Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros, independientemente de nuestras limitaciones. La historia de Gedeón anima a todos los creyentes a confiar en el poder de Dios y a estar dispuestos a ser usados por Él, a pesar de nuestras debilidades y fallos. La historia de Gedeón va más allá de su victoria militar sobre los madianitas. Es un relato de fe, obediencia, transformación personal y el poder de la gracia divina. A través de su vida, Dios muestra que puede usar a cualquier persona, independientemente de sus debilidades, para cumplir sus propósitos. La historia de Gedeón nos invita a confiar en Dios, a reconocer nuestras propias limitaciones y a buscar una relación auténtica y transformadora con Él. En última instancia, su vida nos recuerda que en Dios encontramos nuestra verdadera fuerza y propósito.